Esta es la tercera parte del documental En el nombre de Dios, Sagrada Traición. En este video hablaremos de la secta Jardín Infantil, liderada por Kim Ki-soon, quien es responsable de haber asesinado, estafado y explotado laboralmente a sus seguidores, además del abuso sexual que cometió hacia hombres jóvenes, también miembros de su iglesia. De las 4 sectas que menciona todo el documental, esta es por mucho la que se me hace más atroz y repulsiva, casi a la par con la secta de Jeon Myon-sok, quien abusaba de sus seguidoras. Pero en este caso, la líder de la secta instigó a sus seguidores a abusar física y psicológicamente de otros miembros, incluyendo a un niño pequeño. Para la mayoría de las personas, los niños siempre serán un tema delicado. ¿Por qué? Porque los niños son a los que se deben cuidar y proteger, y como bien saben, este es un deber que recae principalmente en sus padres. Y es en lo que más se centran en estos 2 capítulos. El caso de un niño que fue maltratado por órdenes de Kim Ki-soon y que al final terminó perdiendo la vida. Pero entonces, ¿dónde estaban sus padres? Todo el caso es realmente perturbador, tal vez omita algunas partes debido a las políticas de YouTube y tampoco pueda dar detalles tan explícitos. Así que si quieres saber más o menos el origen de esta secta, quédate en este video. Kim Ki-soon, de origen humilde, pierde a sus padres muy joven. Ella quería estudiar para lograr gloria y honor, pero más tarde se casó con el hijo de un pastor y tuvo a su primer hijo. En 1978, ella comenzó siendo una fiel seguidora del pastor Lee Kyu-woo, quien desató la polémica al bailar con sus seguidores en una ceremonia de culto en los años 70. Debido a esto, el pastor Lee terminó yendo a prisión por 2 años y 6 meses. Mientras tanto, Kim Ki-soon se dio cuenta de que si usaba el nombre del pastor Lee para predicar, podría aprovecharse de eso y hacer que los seguidores del pastor Lee comenzaran a seguirla a ella. Cuentan que fue algo que no le costó tanto trabajo, ya que solo les afirmaba haber ido a visitar al pastor Lee a la prisión y que éste le había pedido que por favor se hiciera cargo de sus seguidores, que los cuidara, los guiara y los reuniera. Y fue así como ella ascendió al poder y se autodenominó como Agaya, y además afirmaba ser una niña de 3 años porque supuestamente estaba libre de pecados. Fundó su secta y la llamó Jardín del Edén y más tarde pasó a ser Jardín Infantil, también conocida como Aga Dongsan. Para 1982, entre 300 y 400 seguidores comenzaron a vivir en comunidad debido a la persuasión de Kim Ki-soon, ya que ella les mentía al decirles que el apocalipsis estaba cerca y que solo sus seguidores podrían entrar al reino millennial, que es algo sobre un reinado de rectitud y paz en la tierra. Pero para construir ese reino necesitaban dinero, así que los obligaba a trabajar o a vender sus pertenencias, y todo lo que obtenían se lo daban a ella. Debido a que todos los seguidores trabajaban, juntaron mucho dinero y Kim Ki-soon lo usó para comprar grandes terrenos, y más tarde los mismos seguidores fueron los que construyeron los edificios. Pero el reino milenial que construyeron no era lo que pensaban. A los seguidores se les obligaba a realizar trabajos pesados a diario y el castigo por desobedecer a su líder iba desde golpearlos hasta incluso acabar con sus vidas. La secta Jardín Infantil no era como cualquier otra. Les lavaban el cerebro a personas normales y las ponían a trabajar como esclavos. Algunos de los trabajos consistían en construir, vender cosas o trabajar en la granja. Incluso los más ancianos que no podrían hacer nada de esto tenían que ayudar en la cocina. A los niños menores de 12 años los hacía pasar por huérfanos para que salieran a la calle para vender dulces o chocolates, y a ninguno de ellos se les permitía ir a la escuela porque según ella no necesitaban aprender nada más ya que se acercaba el fin del mundo. Kim Ki-soon usó las ofrendas de sus seguidores, todo el dinero que ella ganaba al explotarlos laboralmente, para crear una compañía llamada Sin-Nara Distribution, empresa destacada en la industria discográfica. Se fundó en 1982 y creció incluso llegando a las zonas más rurales. Hoy en día, Sin-Nara Records, subsidiaria de Sin-Nara Distribution, es una de las tiendas de ventas de álbumes más grandes de toda Corea, caracterizada por tener precios accesibles y los más bajos del mercado. Además, la doctrina que Kim Ki-soon les enseñaba para supuestamente entrar al reino de los cielos consistía en dejar de lado la compasión, los bienes materiales y el deseo sexual. No se les podía mostrar afecto ni a sus amigos, hermanos, hijos o padres, ya que según su líder, todo esto podría hacerlos débiles. Ella odiaba especialmente a los niños que pedían ver a sus madres, ya que éstas también tenían que trabajar por órdenes de Kim Ki-soon. Además de que les prohibía a los niños llamar a sus madres como tal y en cambio debían dirigirse a ellas como señora. Las mujeres dormían en habitaciones separadas de los hombres y viceversa, y si alguno tenía algún malestar debido a la sobrecarga de trabajo, entonces tenían que tratarse en casa porque Kim Ki-soon les prohibía ir al hospital a menos que fuese una enfermedad grave. Les ordenaba tratarse con moxibustión, que es una terapia con calor donde se queman algunas hierbas sobre la piel o área afectada. Pero el uso constante de este remedio trajo consecuencias a los miembros de la iglesia. Les provocaba heridas que causaban comezón, ardor y dolor y posteriormente dejaban enormes cicatrices en sus cuerpos. Kim Ki-soon obligaba a todos sus seguidores a llevar una vida de celibato, mientras ella mantenía relaciones con hombres más jóvenes que ella.
todos miembros de su iglesia. Se dice que escogía chicos buenos, sanos y apuestos con quienes jugueteaba para satisfacer sus propios deseos. Se preguntarán entonces, ¿cómo los convencía para que aceptaran tener contacto sexual con ella? Algunos testigos que tuvieron relaciones con ella afirman que fueron tocados por Dios y que consideraban a Kim Ki-sun y a Dios como uno solo, además de que ella no lo hacía con cualquiera, sino que solo lo hacía con sus favoritos. Los seguidores jóvenes buscaban la aprobación de Kim Ki-sun, buscaban hacerla feliz, la amaban porque consideraban que ser su amante era lo mismo que ser amado por Dios. Uno de los exseguidores, un señor que dice que fue uno de los favoritos de Kim Ki-sun en el pasado, cuenta que ella lo trataba y lo alimentaba bien, y que la primera vez que ella lo llamó a su habitación, le pidió que se quitara la ropa y que le tocara los senos, y que después de eso se montó encima y abusó sexualmente de él. El señor llora y afirma que no es algo que le guste recordar porque siente repugnancia y ganas de vomitar. Los antiguos miembros de la secta cuentan que las golpizas eran algo frecuente como castigo, pero no eran llevadas a cabo en público, sino que Kim Ki-sun los llevaba a un lugar apartado para golpearlos, llegando incluso a utilizar cadenas de bicicletas. Además de golpear frecuentemente a sus seguidores, también les ordenaba a los familiares de estos mismos que los ya que las consecuencias legales serían más leves si la paliza la hacía un pariente. Llegó incluso a ordenarle a hijos que golpearan a sus propias madres. En el verano de 1987, Kim Ki-sun llama a Sun Bok-re, tía de un niño llamado Choi Nak-wi, para contarle que el menor, como el bebé de 5 años que era, quería ver a su madre y como no sabía cómo expresarlo, había defendido y lo había esparcido en las paredes. Kim Ki-sun le dijo a la tía del niño que este estaba poseído y que habría que disciplinarlo, y que la tía tenía que responder por él, ya que los padres de Nak-wi estaban trabajando. Así que la tía tenía que ser la encargada de golpearlo. El niño, Nak-wi, había sido encerrado en la posilga rodeado de cerdos. Ahí fue donde su tía lo encontró desnudo y atado de manos y pies. Esta tía cuenta ella misma que la estaban supervisando para que hiciera lo que Kim Ki-sun le había ordenado. Y no solo ella lo golpeó, sino que lo hizo junto a otros miembros de la iglesia que decían que Kim Ki-sun estaba segura que al niño lo había poseído Satanás y que había que exorcizarlo. No sé por qué no me sorprende lo estúpida e ignorante que pueden actuar las personas escudándose en su religión. Yo solo seguía las órdenes de Kim Ki-sun. No sabía nada de lo que pasó después. Juro que me rompe el corazón enterarme ahora. Además de golpearlo con palos cubiertos de clavos, esta tía, que no parece su tía, cuenta en la entrevista que ella misma tomó con su mano el excremento de los cerdos y lo acercó a la boca de Nak-wi, y que el pequeño lo que hacía era botarlo con la lengua. Uno de los antiguos miembros de la secta en ese entonces era un adolescente. Dice que también fue castigado y encerrado en la posilga el 8 de agosto de 1987. Cuenta que a Nak-wi no le habían dado ni comida ni agua. Lo mantuvieron en la posilga entre 7 y 10 días. Pero una noche, no saben cómo, Nak-wi logró llegar a las cocinas para pedir un poco de comida. Y en vez de alimentarlo, la cocinera corrió a contarle a Kim Ki-sun que Nak-wi seguía poseído porque no había otra razón para que encontrara fuerzas para levantarse y caminar cuando no había comido en varios días. Lo regresaron a la posilga y lo amarraron, y 2 días después Kim Ki-sun volvió a golpearlo. El niño estaba tan débil y tan maltratado que ya ni siquiera lloraba o gritaba. El 15 de agosto, Kim Ki-sun le habló a la madre de Nak-wi para contarle que su hijo había muerto. Le dijo que si quería continuar siendo parte de la iglesia, tenía que sacrificar a Nak-wi, y así ella podía recibir la bendición de los cielos. La madre de Nak-wi firmó el acta de defunción donde decía que Nak-wi había muerto de un infarto y nada más. Es la misma señora quien revela todos estos hechos en el documental. También dice que un tipo de nombre Jong Ban-soo había metido el cadáver de Nak-wi en un armario y lo había atado con unas cuerdas. Todo esto siguiendo órdenes de Kim Ki-sun. Así que la madre y Bang-soo se fueron para cremar su cuerpo y que no le dieron ni las cenizas. Cuando esta señora comienza a relatar los hechos, también se abofetea a sí misma y dice que no puede considerarse una madre. Bueno, eso es cierto, pero el arrepentimiento no sirve de nada. El daño ya está hecho. Nak-wi ya no está, sufrió y murió, y ella, como su madre, no estaba ahí para defenderlo y ni siquiera para llorarle. El 1 de enero de 1988, una chica, exmiembro de la secta, cuenta que en el pasado fue llamada por Kim Ki-sun para preguntarle si estaría bien sin su padre, ya que este había muerto por haber tomado pesticida, y ni siquiera le dejaron ver el cadáver. Otro caso es el de Kang Mi-young, una chica joven, hermosa y amable a quienes todos querían. Ella se dedicaba a cocinar, limpiar y lavar en la casa de Kim Ki-sun.
Uno de los hijos de la líder de la secta se había fijado en Mi-young, pero esta no le correspondió. Cuando Kim Ki-sun se enteró de esto, no quiso crear controversia entre los miembros de la secta, así que trató de proteger a su hijo. Dijo que Mi-young había seducido a su hijo y que debía ser castigada. Les ordenó a sus padres que la golpearan primero, así que la madre de Mi-young la golpeó y luego otros miembros siguieron su ejemplo y la agredieron con palos. A su lado también se encontraba otra chica que estaba siendo castigada por otra razón, y ella es la testigo que cuenta lo que le pasó a Mi-young. Ella dice que a Mi-young la amenazaron y la culparon por romperle el corazón de Kim Ki-sun y le gritaron que debía morir. La insultaron llamándola de diversas formas y al final Kim Ki-sun les ordenó que debían acabar con su vida. Todos los seguidores que se encontraban ahí siguieron golpeándola con palos y maldiciéndola hasta que Mi-young se quedó completamente quieta. Todos se fueron y la dejaron ahí, pero una de las señoras de la limpieza la encontró tirada en su propia orina. Dice que Mi-young trató de pedirle ayuda, pero que antes de poder hacer nada, entró otra señora y la terminó de golpear con un palo de escoba hasta que Mi-young dejó de moverse. Mi-young estaba muerta. Cuando todos los asesinatos salieron a la luz, exmiembros de la secta se indignaron y decidieron presentar una demanda contra Kim Ki-sun. Además de que 10 años después de la muerte de Na-kwi, el padre del niño, Cho Myung-ho, decidió hacer una demanda contra Kim Ki-sun por el asesinato de su pequeño hijo. El 8 de diciembre de 1996, tras enterarse de los asesinatos de 3 seguidores de Kim Ki-sun, 50 detectives y policías fueron a jardín infantil para arrestar a la líder de la secta. En ese momento, todos ellos se encontraban en misa. La policía estaba tratando de entrar por todas las puertas y los miembros querían evitar que atraparan a Kim Ki-sun, llegando incluso a ponerse violentos. Kim Ki-sun escapó por un pasadizo bajo tierra con ayuda de su asistente. Registraron su habitación y encontraron una caja fuerte que contenía más de $700,000 en efectivo. Este dinero hoy en día equivaldría a 2 o 3 millones de dólares. Dicen que Kim Ki-sun vivía en la opulencia. Su habitación tenía su propio sauna, una enorme bañera y dormía en una gran cama de piedra. En cambio, las habitaciones de sus seguidores parecían barracones militares. La policía la puso en la lista de los más buscados, pusieron su foto en los medios y rastrearon su vehículo, pero no lograron dar con ella. Los medios criticaban a la fiscalía, básicamente decían que la habían dejado escapar y así ella ganó tiempo para idear una contramedida estratégica. Lee Sung-bok en esa época era la mano derecha de Kim Ki-sun, así que ella fue la encargada de llevar el caso y de buscar un abogado para Kim Ki-sun. Por otro lado, Jong Bang-soo era la clave para resolver el caso, porque fue él el que se había hecho cargo de los cadáveres de Na-kwi y Mi-young. Al final, Bang-soo confesó que por órdenes de Kim Ki-sun enterró el cuerpo de Mi-young en un agujero hecho por una excavadora. Después de haber excavado los lugares en donde Bang-soo dijo que enterró el cuerpo, la policía al final no encontró nada. Semanas más tarde, los abogados de Kim Ki-sun notificaron a la fiscalía que ella se entregaría, pero todo se salió de control y la noticia apareció en todos los medios. Luego fue detenida por homicidio y abandono de cadáveres, pero ella negó todos los cargos de asesinato y maltrato por los que se la acusaban. El 27 de enero de 1997 se llevó a cabo el primer juicio contra la líder de jardín infantil, Kim Ki-sun, y 11 personas más. Ella continuó negando haber sido líder espiritual de dicha secta y también afirmó que Choi Na-kwi, quien murió en 1987, no vivió en jardín infantil. Luego, el testigo crucial que declaró haber sepultado el cadáver de Mi-young, Jong Bang-soo, confirmó que su declaración de ese entonces había sido falsa y que mintió por las amenazas violentas de la fiscalía. Después de su primera declaración, Yu Bang-soo estaba preocupado por no tener un lugar donde vivir si arrestaban a Kim Ki-sun, así que Lee Sung-bok, la asistente de la líder, le dijo que debía retractarse y Kim Ki-sun le prometió darle un terreno. Y fue así como su testimonio perdió toda credibilidad y complicó aún más la investigación de la fiscalía. En marzo de 1997, Sun Jong-re, la madre de Na-kwi, fue llamada para testificar y era la última oportunidad para probar la culpabilidad de Kim Ki-sun. Pero Kim Ki-sun la llamó al hotel donde se hospedaba y le dijo que podrían ganar el caso si ella respondía de cierta forma cuando declarara en el tribunal. Al final, la señora declaró que Na-kwi había muerto de un infarto y no de una paliza. En 1998, Kim Ki-sun fue declarada inocente de los cargos de asesinato y fraude por falta de evidencias. El tribunal reconoció que a Na-kwi lo habían golpeado y asesinado, pero que no había sido intencional, sino que ella quería disciplinarlo y no asesinarlo. Hizo pasar hambre a un niño por varios días y lo golpeó hasta matarlo, y dicen que fue disciplinario. Eso se me hace una reverenda mon. Después de pagar una multa de 5.6 millones de wons en efectivo, Kim Ki-sun fue liberada y regresó a jardín infantil. Kam Mi-young finalmente fue declarada muerta 24 años después de que fuera reportada como desaparecida.
Las víctimas de jardín infantil todavía sufren pobreza y diversas enfermedades. Que fue mi culpa y lo siento, ¿qué puedo hacer? Que alguien me golpee o más y más. ¿Cómo viviré ahora? Quiero morir, pero ni siquiera puedo hacer eso. No. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó o no, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para lo que se supone que tenga que hacer. Y ya. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. ¡Chao, conchetumare!